Mi esposa me abandonó y dejó una carta explicando por qué. Pasé años tratando de encontrarla sin éxito, pero ahora ha regresado suplicando por una reconciliación. Antes de que mi esposa me abandonara, había estado actuando de manera extraña durante meses. Trabajaba horas extras frecuentemente y siempre estaba en su teléfono. Luego, de repente, un día llegué a casa del trabajo y la casa estaba completamente vacía. Ni mi esposa ni mi hijo, ni ninguna de sus cosas, ni siquiera nuestro dinero de emergencia estaban allí. Fue entonces cuando vi la nota que me dejó. En ella, decía que se llevaba a nuestro hijo y me dejaba para estar con alguien que la hacía más feliz, alguien que yo conocía pero no revelaba quién era. Después de leer la carta, me derrumbé. El dolor que sentí la primera noche fue indescriptible. Bebí mucho esa noche. Honestamente, se sentía como si ella me hubiera clavado una daga en el corazón. Leí la carta una y otra vez, y siempre tenía una pregunta: ¿quién era esta persona que yo conocía y por qué me diría que era alguien que yo conocía sin decirme quién, simplemente para volverme loco? De cualquier manera, me puse a trabajar y comencé a investigar en mi círculo cercano para ver quién podría ser la persona. Ella siempre fue cercana a mi viejo amigo Nick, pero eso era porque todos fuimos a la escuela secundaria juntos. Invité a Nick a casa unas cuantas veces, y ellos hablaban casualmente sobre los proyectos de ciencias que tenían y recordaban lo sencillo que era todo en ese entonces, pero estaba casi seguro de que no había surgido una relación de eso. Luego pensé en mi compañero de trabajo Tra. Ella siempre hablaba muy bien de él, elogiaba lo dulce que era y cómo tenía un buen coche, pero nunca pareció interesada en él. Pasé las siguientes semanas analizando posibles parejas. La idea de que ella amara a alguien más, alguien que yo conocía, me volvía loco. Bebí mucho y no podía soportar la idea de que otro hombre recibiera el mismo trato y felicidad que yo tenía en nuestra relación. Además, ella se llevó a mi hijo. Pasaron muchos pensamientos por mi cabeza las semanas siguientes. Revisé mis pasos durante los 6 años que habíamos estado casados, tratando de entender qué salió mal y quién podría estar satisfaciéndola de maneras en que yo no podía. Pasaron meses y consideré el divorcio o decirle a la policía que mis hijos habían sido llevados injustamente de mí, pero no podía hacerlo. No tenía la motivación para hacerlo. Pasaba horas acostado en la cama. Mi colchón se convirtió en mi consuelo, y la marca en mi cama se volvió más humana a medida que pasaba el tiempo. La casa se volvió un desastre y todos a mi alrededor se sentían como sospechosos. No había ido a ningún lado durante semanas, aparte del trabajo y de casa. Cada vez que intentaba dormir, veía a mi esposa Emily en mis sueños riendo con este hombre misterioso y a mis hijos empezando a llamarlo papá y disfrutando de la familia que yo había creado. Revisé todas sus cuentas de redes sociales y no había ningún cambio, ninguna publicación nueva ni nuevos seguidores. Llamé a todos sus compañeros de trabajo en su trabajo cada día y siempre me decían que no la habían visto. Le envié correos electrónicos y la llamé desde diferentes números, pero no tuve suerte en contactar con ella. Mi último recurso para encontrarla fue buscar en los registros públicos. Fui allí para ver si había algún registro sobre un cambio de propiedad con su nombre, pero no encontré nada. A estas alturas, había perdido a mi familia, a mis amigos y mi voluntad de vivir. Incluso consideré contratar a un investigador privado, pero no tenía sentido. Fue entonces cuando decidí llamar a mi hermano Isaac. No sé qué esperaba de esa conversación, pero me di cuenta, en el fondo, de que quería vivir, porque si no quisiera, no habría llamado antes. Terminamos la llamada acordando que debía ver a un terapeuta. Así que, a la mañana siguiente, me desperté y traté de seguir mi rutina habitual y llamé a algunos terapeutas en el área. Finalmente encontré uno que se especializaba en traumas inducidos por la familia. Su nombre era la señora Smith. Pasé 2 años viendo a la señora Smith y durante este tiempo comencé a aceptar la vida sin mi esposa ni mis hijos. El dolor en mi corazón y la inseguridad en mi mente fueron reemplazados por rabia y resentimiento hacia Emily. Solía lidiar con esta frustración yendo al gimnasio 7 veces a la semana. También cambié mi dieta y comencé a cocinar más. Estos cambios, junto con la terapia, mejoraron mi salud mental y física. Me puse en forma y me sentía bien y lucía aún mejor. Las cosas empezaron a mejorar, hasta que me encontré con una carta entre un montón de correo acumulado en el buzón. Era de Emily. Corrí adentro y tiré el resto del correo sobre la mesa de la cocina. Estaba ansioso por ver qué tenía que decirme. La audacia que tenía, sentía una gama de emociones. Sentía ansiedad por descubrir la verdad y resentimiento por su decisión.
En la carta, decía que dejarme había sido el mayor arrepentimiento de su vida. Su pareja la había estado maltratando durante meses. Mostraba arrepentimiento por dejarme, luego me decía que yo era el verdadero amor de su vida y que ningún hombre podría compararse conmigo. Al final de la carta, pidió hablar en persona y suplicó mi perdón. No podía creer lo que estaba diciendo. Ni una sola vez en la carta mencionó dónde estaba mi hijo o si estaba bien. Consideré conducir hasta la dirección de retorno para verlos. Si quería ver a mi hijo nuevamente, sabía que debía ser cuidadoso. En su lugar, envié una carta de respuesta y acordamos encontrarnos en una cafetería local. Nos encontramos a finales de ese mes y ella apareció con una gran producción. Llevaba maquillaje que hacía que sus ojos brillaran, olía muy bien, como galletas recién horneadas, y caminó hacia la mesa donde yo estaba sentado. Sus labios rojos esbozaban una sonrisa que me saludó mientras se sentaba. Podía notar que la razón por la que se había vestido así era para seducirme y hacerme recordar todo lo que teníamos. Por eso llevaba los zapatos que siempre le decía que eran mis favoritos. Empezamos a hablar y me preguntó cómo estaba y qué había estado haciendo. Le dije que había estado yendo a terapia para sanar las partes de mí que ella había roto. Ella dijo cuánto lo lamentaba y cuánto quería recuperar a su familia. Me contó cómo el hombre por el que me dejó la había estado engañando desde el momento en que me dejó y que eso estaba afectando su salud mental. Lo que más me atormentaba era el hecho de que mi hijo crecería sin mí. Le pregunté quién era y ella reveló que era mi hermano Isaac. Sentí que mi sangre hervía y tenía tantas preguntas. Pensar que esta era la persona que me había convencido de no quitarme la vida, esta era la persona que era más cercana a mí. Esto mostraba cuán ruin era Emily, pero Isaac. Antes de dejar que la ira me controlara, me devolvieron a la realidad al pensar en mi hijo. La dejé terminar su discurso y le pregunté dónde estaba nuestro hijo. Ella me dijo que podía verlo y que lo traería a la casa. Le dije que no sería necesario porque no quería que ella estuviera cerca de mi casa y le solté la bomba de que no volveríamos a estar juntos. Luego le dije que quería compartir la custodia del niño. Ella comenzó a enfurecerse en la cafetería. Derribó mi café y me dijo que no estaba siendo considerado con nuestra familia y que estaba tirando todo lo que teníamos. Le dije que mi única prioridad era ver a mi hijo y que ella había perdido la oportunidad de arreglar nuestra relación en el momento en que decidió dejar el hogar y llevarse al niño con ella. Ella gritó lo suficientemente fuerte como para que toda la cafetería la escuchara. Me dijo que no era el padre de nuestro hijo y que estaba persiguiendo un sueño que nunca podría hacerse realidad. Dijo que el verdadero padre era en realidad Isaac y que esa era la razón por la que tenían la misma combinación de cabello oscuro y ojos azules. Me dijo que yo era menos hombre y que la única razón por la que quería volver a casa era porque tenía más dinero y ponía menos resistencia. Me calenté. La rabia y el resentimiento de años atrás que pensé que estaban suprimidos se acumularon dentro de mí y todo lo que podía ver era rojo. Ella nunca me amó. Siempre había estado interesada en mi hermano. Perdí a una esposa, un hijo y un hermano todo en un día. La costra que pensaba que estaba sanando se desgarró. Tuvimos una gran pelea y no recuerdo mucho de ella. Emily me gritaba y cuando me levanté para intentar irme, me golpearon en la parte posterior de la cabeza con algo pesado. Me desperté en el hospital. Vi rojo a mi alrededor. El doctor entró y me dijo que me habían golpeado con una cafetera y que habían tenido que extraer fragmentos de mi cabeza. Es donde estoy ahora. Actualización, unos días después, finalmente me dieron de alta del hospital y llamaron a un taxi para mí. Mientras esperaba el taxi, todo lo que podía pensar era en perder a mi familia nuevamente. No solo mi esposa me había dejado por mi propio hermano, sino que el niño que estaba criando no era mío. Me sentía traicionado por todos a mi alrededor. Me sentía tan solo. Llegó el taxi y le dije que me llevara al bar más cercano. En el bar, estaba en mi cuarta bebida y los sentimientos de los que estaba huyendo solo se intensificaron. Me levanté después de estar allí durante horas y la última bebida me golpeó como un camión. Mi cabeza daba vueltas y la habitación giraba. Tropecé afuera para ir a casa, pero no pude llegar a la parada del autobús. Me sentía débil y me desmayé en la acera. No desperté hasta la mañana siguiente. Me desperté con la cabeza todavía dando vueltas y mi herida palpitando. Miré a mi alrededor y vi gente a mi alrededor. Alguien me habló y me preguntó qué estaba haciendo allí. Estaba en demasiado dolor para hablar. Me quedé allí inmóvil. Unos minutos después, un tipo al azar se acercó y me preguntó si estaba buscando un zip.
Me quedé perplejo sobre qué era un zip hasta que lo sacó de su bolsillo y me mostró una sustancia en polvo. Nunca había usado sustancias antes, pero en este punto, quería cualquier cosa que me quitara el dolor que sentía. Realmente no tenía nada que perder o por qué vivir. Busqué en mi cartera y noté que no estaba. Alguien debió de haberla tomado mientras estaba desmayado. Le pedí que me ayudara esta vez y me lo dio. Me dijo que tenía que dejar algo para asegurarse de que volvería. Lo único que tenía conmigo era mi teléfono y ya no tenía mucho uso. La sensación que sentí después de usarlo por primera vez me llevó a la luna. Me sentía en la cima del mundo, y los pensamientos de Emily y el niño seguían en mi mente, pero ya no me importaba. Finalmente me sentí feliz. Monté esta ola un poco hasta que comenzó a desaparecer. La bajada fue la parte difícil. Después de unas horas, el dolor y la tristeza ligados a los recuerdos volvieron a aparecer. Necesitaba volver a sentir esa sensación. Tomé un taxi a casa, saqué una de mis tarjetas de débito de casa y me dirigí al cajero automático. Retiré 500 pesos y volví al bar. Conocer al proveedor en el bar se convirtió en una rutina para mí. Tenía bastante en ahorros, así que, al principio, las cosas estaban bien financieramente a pesar de mis hábitos. Sin embargo, después de perder mi trabajo por demasiadas ausencias y aún tener una hipoteca, mis ahorros comenzaron a disminuir. Fue entonces cuando tomé una mala decisión. Sabía que podía obtener más dinero si vendía la casa y vivía en un apartamento, así que eso hice. Antes de darme cuenta, había perdido todo lo que tenía. Todas mis pertenencias fueron vendidas o perdidas porque no podía hacer los pagos. Comencé a vivir en las calles, cerca de la esquina donde estaba el bar. Necesitaba algo más fuerte y más barato, algo que me hiciera sentir esa sensación de nuevo. Mike me presentó 2 nuevas sustancias, y estas juntas eran la solución a mis problemas. Comencé a usar heroína y metanfetaminas. Después de una noche particularmente mala, comencé a sentir náuseas. No tenía mucha comida en el estómago, pero no podía dejar de vomitar. Sentía como si un elefante estuviera sentado en mi pecho con cada respiración que tomaba. El mundo a mi alrededor giraba y mi corazón latía descontrolado. La parte trasera de mi cabeza latía. Intenté pedir ayuda, pero no salieron palabras. Todo a mi alrededor se oscureció. Me desperté en una cama de hospital con mi madre a mi lado. Aparentemente, de alguna manera, alguien le informó que su hijo estaba literalmente al borde de la muerte. En resumen, me exigió que fuera a rehabilitación y así lo hice. Aquí estoy ahora, tratando de salvar lo que queda de mi patética vida.